Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Romanos capítulo 1. Hace un tiempo atrás habíamos empezado una enseñanza, creo que había sido acá en este mismo lugar, en la misma circunstancia que estamos atravesando, que decía, usted, sí, usted es importante. Bueno, la de hoy tiene un título similar. La de hoy se llama Nosotros, todos. Sí, nosotros podemos participar en el propósito de Dios. Una de las tantas cosas maravillosas que nosotros podemos apreciar de una simple lectura de la palabra de Dios es que nuestro querido Padre nos piensa en conjunto. Para Él somos una familia. Puede que para nosotros no. Él insiste con el tema en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, porque Él quiere que sepamos que para Él pensó siempre en tener una familia. En todas las escrituras nosotros nos damos cuenta de eso, que desde siempre Él deseó una familia. Hay 7 iglesias que recibieron, bueno, en realidad son 5 iglesias que recibieron una carta cada una. 2 de ellas, Corintios y Tesalonicenses, recibieron 2. El total de epístolas a la iglesia es de 9. Luego hay otras que son de carácter un poco más personal, pero estas 9 epístolas a la iglesia, que son Romanos, bueno, las que conocen ustedes, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, en fin, son el corazón de Dios dirigida a un conjunto determinado, en una ciudad o en un área determinada. Entonces, en Romanos 1:7 dice la palabra de Dios, ¿a quién va dirigida Romanos? Dice, a todos los que estáis en Roma. Bueno, por eso es Romanos, pero en realidad yo no estoy en Roma y sin embargo esta epístola es muy útil para mí. ¿Por qué? Porque fue dirigida a parte de mi familia en Roma. Entonces Roma tenía sus cuestiones, acá Caballito tenemos cuestiones totalmente diferentes en tiempo y en espacio, etcétera, pero las necesidades básicas del hombre en cuanto a Dios y su palabra no han cambiado a lo largo del tiempo. Entonces, me sirve a mí, aunque no esté en Roma, porque fue dirigida a Roma, pero después fue pasada a cada otro lugar. Romanos 1:7 de nuevo dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros. Recuerden que empecé diciendo nosotros. Sí, nosotros. Vosotros, dice acá, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a ver a lo largo de todo el desarrollo, 1 Corintios capítulo 1, por favor, vamos a ver los comienzos de las epístolas y vamos a ver a lo largo de todo el desarrollo la cantidad de pronombres posesivos, que sean nosotros, vosotros, ustedes, nos. 1 Corintios capítulo 1 en el versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, fíjese lo que va a decir ahora, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Prestó atención a lo que yo acabo de leer? Esta epístola está dirigida a los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos, quienes lo invocan, y nuestro también. ¿Ven? El Señor es nuestro, no es un Señor mío. Claro, sí, es un Salvador personal, Dios es un Dios personal, caramba, nos atiende tan singularmente, tan privadamente, tan específicamente a cada uno de nosotros, pero igual es el Dios nuestro, y el Señor es el Señor nuestro. Esta es nuestra familia de la fe. Segunda de Corintios capítulo 1. No importa si no llegan, como estoy leyendo así medio en catarata, no importa, presten atención y disfruten. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos
que están en toda Acaya. Acaya era una región más bien al norte, que tenía varias ciudades. Bueno, entre otras estaba Corinto, claro que sí. Entonces la dirigía a las iglesias que estaban ahí, mayormente a Corinto, claro que sí, pero había seguramente algunas otras iglesias en las casas, en otros lugares. Entonces iba dirigido a nuestra familia que vivía en aquel entonces nos sirve a nosotros porque es una carta dirigida de manera familiar, donde, claro, redarguye, corrige, instruye en justicia. Entonces nos viene bien, porque es una carta de nuestra familia. Pues los santos que están en toda Acaya, 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 1. En el versículo 1 comenzamos leyendo, donde dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, fíjense que no solo la dirigía a un grupo de hermanos nuestros, sino que con él estaban un grupo de hermanos nuestros también. Esta es una cuestión familiar, de la familia a la familia. Todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, es decir, a los hermanos en Cristo que formaban las iglesias de esa región de la geografía, de ahí en Galacia. De Dios el Padre y de nuestro Señor, hago énfasis en nosotros, en vuestro, nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Es tan obvio que no hace falta que yo lo mencione. Él se ofreció por todos los pecados, no solamente por los que yo tuve, sino todos. Pobre el Señor Jesucristo, pero lo hizo por todos nosotros, por nuestros pecados, para librarnos, siempre en términos familiares, librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Nos toca Efesios capítulo 1 ahora. Versículo 1, a mí singularmente me encanta. Efesios 1:1, cuando dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bueno, yo no estoy en Éfeso, si yo leo esta epístola, de todos modos yo puedo sacar mucho para mí. De hecho, caramba, si podemos sacar mucho de las epístolas. Fíjense lo que dice el versículo 4. Según nos escogió. No dice según te escogió. Habla según nos escogió. En él, antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos, ¿quiénes? No dice para que fueses. No dice que te escogió, ni dice para que fueses, sino que dice para que fuésemos. Cuando nosotros individualmente aceptamos la invitación de Dios, confesando y creyendo en su Hijo, nosotros estamos escogiendo al Padre de la familia de la fe, de la que nosotros todos participamos, de la que hemos renacido de su Espíritu. Y acá dice, nos escogió. Lo que escogió Dios es tener una familia repleta de hijos que lo amen sin ninguna compulsión, sin que los apunten con un arma. Eso es lo que Dios deseó. Por eso nos escogió para que fuésemos. Él escogió tener una familia. Luego, este ofrecimiento se lo dio a todos. Cada uno que lo ha aceptado, lo aceptó a él como padre y forma, gracias a la gracia de Dios, forma parte de la familia de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, a todos, al conjunto, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, ya vamos terminando con las epístolas, pero quería enfatizar este hecho, el énfasis tremendo, el carril inmenso que hay en el corazón de Dios hacia su familia, hasta que nosotros veamos un versículo maravilloso que es el que quiero compartir
con ustedes hacia más adelante en la enseñanza. Habíamos dicho donde Colosenses 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses, por favor, capítulo 1. Dice, el versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, a todos ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, y nuevamente del Señor Jesucristo. Vosotros, nuestros, Señor de ellos y nuestro, con todos los hermanos, santos y fieles, fuésemos, etcétera, mayormente pronombres posesivos que denotan eso, posesión, pertenencia. Nosotros somos de la familia de Dios. En todos los casos, las epístolas van dirigidas al conjunto de creyentes reunidos en una ciudad o en un área determinada. A la iglesia, a los hermanos en Cristo. Esos conjuntos llamados iglesias en las casas, en tal o cual lugar, son parte del total del cuerpo de Cristo que está compuesto por todos los hijos de Dios en todo el mundo. Es así, somos una sola familia, podemos estar agrupados o desagrupados, pero cada persona que confesó y creyó en ese momento forma parte de la familia de Dios. Sí, claro, comulga con un grupo o comulga con otro o como sea, pero en cualquier caso todos somos una sola familia de Dios. No es que porque tengan más miembros una iglesia, esa es la iglesia de Dios o no sé cómo la llamarán, porque la iglesia de Dios, la iglesia del cuerpo de Cristo es una sola y está formada por todos nosotros. Bien, estas 9 son epístolas a la iglesia, a la familia. Efesios 3, por favor. Bien, el llamamiento particular de Pablo era mayormente dirigido a los gentiles. Si uno lee rápidamente, simplemente la epístola a los Efesios, se puede ver que aquella iglesia, la de los Efesios, estaba compuesta principalmente por creyentes que venían de la llamada incircuncisión. Claramente en el versículo 3, ahí donde vamos a ir, en el versículo 1, capítulo 3, versículo 1 de Efesios, dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, dice acá. Muy bien, entonces, al leer por esta causa, vamos hacia arriba, al contexto inmediato, a Efesios capítulo 2, para ver por qué dice por esta causa. Vamos a estudiar un poquitito esto, en el contexto. En Efesios 2, comenzando en el 11, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo ustedes, le está diciendo a los gentiles, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Leíste lo que yo leí? Habéis sido hechos cercanos. Me encantó. Fíjense que no nos acercamos nosotros.
fuimos hechos cercanos. No es que nosotros nos acercamos, nos acercó Dios por medio del propio ofrecimiento que hizo de sí mismo nuestro querido Señor Jesucristo. Fue Dios quien se extendió a buscarnos a nosotros. Toda la humanidad estaba alejada de Dios y Él salió a buscarnos por medio de Jesucristo y encima nos dio paz con Él y nos dio paz entre nosotros, los gentiles y los de Israel, porque no había tal paz, ni con Dios ni con Israel. Si muchos de nosotros nos hubiésemos enterado de que estábamos sin Dios y sin esperanza, probablemente habríamos salido a buscar algún medio para estar unidos a Dios y tener que ver con Él y con su valiente Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero lo cierto es que no fue así. Dios fue quien hizo la primera movida para llegar a nosotros y que por medio de la fe seamos de Él. ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilloso! Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. ¿Cuántos hombres? Uno solo. Hay un solo cuerpo de Cristo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios, con Dios digo bien, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los gentiles, y a los que estaban cerca, a Israel. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Lo hizo todo, lo unificó todo. Ya no hay más diferencia. 1 Corintios 10:32 dice que no seamos tropiezos, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Eso es todo lo que ve Dios cuando se coloca sus anteojos de Dios. Lo que ve es Israel, gentil y gente que todavía puede ser, y entre ellos, solamente estos dos grupos, y entre ellos, gente que puede ser hija de Dios, familia de Dios. Bueno, así que los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, les dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sois ciudadanos de los santos y miembros, mire lo que vamos a leer acá, miembros de la familia de Dios, de la familia de Dios, de lo que Dios siempre quiso tener, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo, no varios, un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué tremendos versículos leímos acá en Efesios. Todos nosotros, hijos de Dios, somos la familia de Dios, sin importar con quién estemos, sin importar dónde estemos. Todos somos uno en Cristo. Y ahora sí, vamos a Efesios 3, en el versículo 1, donde dice, por esta causa, por todo lo que acabamos de leer recién, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia. Sí, nosotros, gracias a Dios, somos muy afortunados entre nuestros hermanos en Cristo y hemos oído de la administración de la gracia, que es esta administración de la gracia que comenzó en el día de Pentecostés y va a terminar cuando el Señor nos llame desde las nubes. Ahí terminará. Esta es la administración de la gracia. Y acá les quiero decir que la palabra administración en griego es oikonomía, nos va a venir bien saberlo. En griego es oikonomía. La administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, los gentiles. En el versículo 2
queda registrado uno de los dos nombres posibles para esta administración. En un rato veremos el otro, que es la administración de la gracia. La palabra griega, como les dije, traducida administración, significa primariamente gobierno de una familia o de los asuntos, gobierno de los asuntos de una familia. Eso significa oikonomía. Viene de oikos, que es casa, y nomos, que es ley. De aquí que es la administración de una propiedad, y también se usa como mayordomía a esta palabra. Podemos observar nosotros en la Biblia que en las diversas épocas del pasado ha habido diversos modos de gobierno que quedaron marcados en sus características por la manera en que Dios administró sus tratos con los hombres en el curso del tiempo. Pues bien, en esta administración de la gracia o del secreto revelado, veremos en un rato, Pablo tenía encargada la misión de instruir a los gentiles en cuanto a que ellos ahora tenían entrada a la familia de Dios, sin necesidad de circuncidarse ni de cumplir ningún otro rito de la ley. Dios siempre deseó una familia, habíamos establecido esto. Y sobre todas las administraciones que ha habido, esta administración de la gracia está dirigida con un impresionante énfasis a la familia. No es que antes no, pero nunca como ahora. Ahora es impresionante el énfasis en su familia. Ustedes vean, familia es un concepto que es unificador, que define a cada uno de nosotros como perteneciente a un grupo determinado con el que comparte o no el ADN, pero que está unido por vínculo de parentesco, ya sea genético, por matrimonio o adopción, y que vive o no en el mismo sitio, dándonos un sentimiento de pertenencia, de estabilidad emocional y social. La familia es el denominador común de todas las sociedades, de todo el mundo y de todas las épocas, y conforma un ambiente donde todos nos amamos y respetamos. Los gentiles no tenían la posibilidad de compartir entera y abiertamente todos los beneficios familiares que tenían los israelitas. Que ellos hayan sido adicionados a la herencia que tenía Israel por consanguinidad era una novedad que había que proclamar a los cuatro vientos. Salió Pablo a gritarlo a todos lados. Pablo les declaraba a ellos y por tanto también a nosotros que no hacía falta pertenecer a Israel para formar parte de la familia de Dios. Imagínense que usted estuviera en Éfeso, en una reunión, y lo hayan llamado a usted, le hayan pasado el WhatsApp para que vaya a la reunión en el siglo I, usted se sentó ahí en el piso junto con todos y había llegado en un rollo esta carta de Pablo a los Efesios. Imagínense usted, y que usted haya sido gentil, imagínense. Ahora usted, cuando le leían esto, cuando lo leían delante de todos, imagínense la cantidad de mandíbulas en el piso, ¡bum!, golpeando el piso, diciendo, ¿cómo? ¿Cómo es tan fácil? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que nosotros fuimos injertados? Este maravilloso amor, esta inmensa, inconmensurable medida de la gracia de Dios con nosotros los gentiles, también, imagínate, no lo habrán dejado seguir leyendo la epístola, y entre ellos entraron a comentar, ¡qué noticia tan grande! El versículo 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Bien, ahora leí misterio porque, bueno, justamente es lo que dice. En adelante, si ustedes me permiten, lo voy a cambiar por la palabra secreto. Muchos otros traductores de la Biblia, en lugar de misterio, lo tradujeron como secreto. Yo prefiero llamarlo secreto y no misterio,
Pues cuando se habla de misterio, puede inferirse algo relativo a lo oculto. No en el sentido de que uno esconde algo, sino oculto así, medio sombrío, ¿verdad? A eso me refiero. Dios es luz, ninguna tinieblas hay en él. No hay nada de misterioso en nuestro querido Dios. Simplemente es la palabra que elegimos para traducir a la palabra griega musterión, que fue traducida bien, misterio, pero secreto queda, le cuadra mucho más. Por eso, cada vez que yo ahora lea misterio, voy a decir secreto, porque secreto se ajusta más, pues ya fue un secreto revelado y no es un conocimiento inaccesible, no es recóndito, no es oculto, no es oscuro. Bien, versículo 4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el secreto de Cristo. El secreto, dice el 5, secreto que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Vean lo que acabamos de leer. Abraham, David, Daniel, Isaías, Jeremías y otros grandes hombres no pudieron saber lo que nosotros sabemos hoy, que tenemos a Dios en Cristo en nosotros. Ellos no podían saber, para ellos era un secreto, estaba oculto. Dios lo había guardado en sí mismo. Y ahora nosotros, ellos, este señor de Efesio del que estábamos hablando, que fue a la reunión ahí porque le dijeron que había llegado una carta de Pablo, ese señor ahora tranquilamente, leyendo esta epístola, se entera que puede ser parte de la familia de Dios, aunque sea gentil. Para nosotros es normal, pero póngase en el lugar, en el primer siglo, en aquel entonces que no estaba disponible. Imagínense que para usted no fue una noticia, fue un noticiononón, impresionante. Bueno, tenemos que entender la cadencia temporal de esta preciosa epístola, cuando les está enterando a estos hombres que no necesitan circuncidarse, que no necesitan hacer todos los ritos de la ley, que lo único que se necesita de ellos es que confiesen y que crean. ¡Qué bárbaro! Bueno, pues bien, ¿cuál era este secreto del que estamos hablando, que fue declarado aquí por Pablo? El versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Fíjese, judío o gentil conforman ahora un solo cuerpo, no un montón de religiones, un solo cuerpo, aunque los miembros del cuerpo de Cristo vayan a distintas religiones, vayan a distintos lugares, en cualquier caso, en cualquierísimo caso, en todísimo caso, hay un solo cuerpo y si son renacidos, no importa dónde van, no importa dónde están, no importa con quién están, son hermanos nuestros, son miembros de la misma familia de Dios. ¡Qué bárbaro! Bueno, acá hay un énfasis singular, si uno lo observa por lo que venimos leyendo acá en Efesios 3, hay un marcado interés de Dios en que los gentiles y también los israelitas entiendan qué tan inmensamente son ahora parte del único cuerpo de Cristo. Inmensamente somos parte, es decir, es de una manera superlativa, es de una manera indivisible. Es cuando decimos que una vez que Dios te hace hijo no te podés deshijar, por eso es indivisible. Estamos hiper, recontra, entretejidos entre nosotros. Por eso Dios muchas veces en su palabra nos enseña qué conducta debemos tener los unos para con los otros, cómo debemos considerar al otro. Nos habla del perdón, nos habla de, caramba, tantas cosas que nos dice Dios en su palabra acerca del trato con nuestros hermanos en Cristo, porque Él quiere que su familia se lleve bien. Yo soy papá, si usted es papá, es tío o es responsable por algunos niños o
aunque no sean niños, que sean adolescentes, usted quiere que se lleven bien. Bueno, ¿qué le parece? ¿Qué piensa de qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que nos llevemos bien. Entonces nos enseña en su palabra cuál es la conducta para conducirnos con nuestros hermanos en Cristo. Muy bien. Hoy día, el ex pueblo de Israel, más los ex gentiles, ambos renacidos de simiente corruptible, por eso somos ex. No importa si usted, la verdad le digo, no importa si usted fue de Israel, o yo fui de Israel, o gentil, la verdad que no importa ahora, porque somos lo que sea que éramos, somos ex Israel o ex gentil, si ahora formamos parte de la familia de Dios, ¿no? Entonces, los exes, ambos renacidos de simiente incorruptible, formamos el cuerpo de Cristo, su iglesia. Somos coherederos con Cristo. Todo lo que tiene Él, lo tenemos nosotros. Como es Él, seremos nosotros. No hay ninguna diferencia. Él se nos adelantó y con justísima razón. Él se nos adelantó por la conducta que tuvo y lógicamente por su obediencia hasta la muerte. Muy bien, además, si esto fuera poco, caramba que no lo es, nosotros tenemos una herencia futura. Nosotros vamos a vivir sobre la tierra recreada al estado de esplendor y gloria de antes de Génesis 3:15. Y mejor aún, porque aquello llegó a ser en los ojos de Dios bueno y bueno en gran manera. Hoy día nosotros tenemos la certeza de que cuando retorne nuestro Señor Jesucristo, a partir de ahí siempre estaremos con Él. Ese es el Evangelio, esa es la buena nueva. Todas las cosas que estamos diciendo, que somos coherederos, que tenemos vida futura, que tendremos un cuerpo nuevo, eso es parte de la esperanza, que el Señor vendrá a recogernos en las nubes, que a partir de ahí estaremos siempre con Él, no siempre en las nubes. Él estará en las nubes un tiempo, luego bajará con nosotros. Donde esté Él, estaremos nosotros. Todo esto que en estos 10 segundos que estuve diciendo, estas son cosas que forman parte de nuestra esperanza. Versículo 7, por favor. Del cual, dice Pablo, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Me encanta leer esto, porque si en algún momento uno se va de mambo y muy para arriba, uno lee esto y se da cuenta dónde tenía el corazón Pablo. A mí dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Eso decía Pablo, listo, ya está, estamos todos nosotros tenemos el límite de la vara de Pablo. Él se consideraba el menor de todos los santos. 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del secreto, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Bueno, muy bien. Acá la palabra, les voy a aclarar algo, porque si en algún momento ustedes lo leen y en una de esas van al texto griego, ustedes van a encontrar que hay una versión que en griego aparece la palabra esta dispensación, que es la misma palabra que administración, ¿no? Aparece como si fuera koinonía. Y entonces ustedes van a decir, bueno, es la koinonía del misterio, la koinonía del secreto. Bueno, pues no, porque todos los otros textos críticos griegos, bastantes más, acá en la enseñanza en texto, ustedes los pueden ver para estudiarlos tranquilamente. En lugar de koinonía, lo que han puesto en griego es oikodomía. No sé por qué acá le pusieron koinonía. Entonces yo lo quería mencionar solamente para que si en una de esas ustedes estudian, digan, pero Eduardo dijo que esto es administración o dispensación.
No dijo que fuera koinonía, que es otra cosa, que es compartir absolutamente, totalmente. Por eso lo digo, nada más. Así que no se preocupen, la mayoría de textos puso acá oikonomía. Así que lo vamos a leer con ese entendimiento. El 9 de nuevo, dice, y de aclarar a todos cuál sea la oikonomía, que no está mal traducido, dispensación o administración del secreto escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Bien, acá está documentado el segundo nombre que puede tener esta misma administración. Antes en el versículo 2 habíamos visto que era la administración de la gracia. Y ahora en el 9 vemos que dice administración del secreto. Lógico. Por eso yo en ocasiones lo llamo la administración del secreto revelado, porque no estamos en la administración necesariamente del secreto, porque el secreto ya fue revelado. Entonces es la administración del secreto revelado o la de la gracia. Fenómeno, muy bien. Tremendo todo esto. Creo que estamos aprendiendo un montón con todo esto. Ahora una buena pregunta para hacerse sería, ¿para qué todo esto? ¿Para qué esto del énfasis de la familia, del vosotros, del nos, del fuésemos, del vosotros, del nuestro, del vuestro, que habíamos visto en cada comienzo de epístola, todo esto que habíamos leído acá, que los gentiles y el pueblo de Israel son coherederos, que forman parte del mismo cuerpo de Cristo? ¿Para qué todo eso? ¿Para qué necesitamos saber todo eso? Leamos el versículo 10, porque este es el propósito del que habla el título de la enseñanza, que se llama Nosotros. Sí, nosotros podemos participar en el propósito de Dios. Y se los quiero leer acá el propósito. Dios tiene un montón de propósitos. Yo me estoy concentrando en este del versículo 10. Acá dice, ¿para qué? ¿Para qué? Para que la multiforme, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de algunos de nosotros. Usted leyó conmigo, yo acá cometí un error. Qué bueno que nosotros llevemos Biblias a nuestras reuniones. Entonces así, el que está delante de nosotros no nos puede vender cualquier verdura. Tiene que documentar con la palabra lo que dice. Cada cosa que dice, capítulo y versículo por lo que dice. Acá dice, por medio de la iglesia, todos nosotros. Dice de nuevo, voy a leer, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, de todos nosotros, a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¡Wow! ¿Se da cuenta que nosotros, sí, nosotros somos importantes? ¿Se da cuenta lo que importa a la familia? Damas y caballeros, nosotros hemos tenido el enorme, el impresionante privilegio de reunirnos cada domingo desde hace no sé cuánto por este sistema, y hemos tenido el privilegio enorme de compartir esta preciosa palabra de Dios. Damas y caballeros, ¿por qué lo hicimos? No solamente porque hay 2, 3, 4, 5 que están atrás de que todo esto salga, sino porque también cada uno ha orado, cada uno ha deseado reunirse, tiene hambre y sed de Dios y ha venido y se ha levantado temprano y ha estado a tiempo y pone su Biblia, se pone a estudiar y luego estudia la enseñanza. Todos nosotros somos una familia, esto se hace entre todos. Claro, hay 2, 3, 4, 5 que llevan la carga del trabajo, pero esto lo hacemos entre todos. Si no hubiera la audiencia que hay, ¿a quién le enseñaríamos? Yo le comento algo. Es maravillosa la audiencia y tengo tanto agradecimiento a Dios cada vez que hay audiencia. Pero entre usted y yo, la verdad, lo importante es la palabra. Lo que tenemos es la palabra. Si usted de verdad tiene la palabra de Dios, Dios le dará audiencia. Es maravillosa esta palabra de Dios a la que nosotros hemos comprometido nuestras vidas. Este vocablo multiforme, acá cuando dice para que la multiforme sabiduría de Dios, este vocablo multiforme es bien interesante. Viene de una palabra griega que significa básicamente de colores variados. ¡Qué bueno que está eso!
Hay un comentarista que dice que significa también trabajado en varios colores, graciosa y hábilmente hecha o hecho. Describe, dice este mismo autor, una alfombra multicolor o una túnica ricamente bordada de muchos colores. En el griego es una palabra vívida y con muchos matices. Mire todo lo que está diciendo acerca de la palabra multiforme. Qué lindo. Pues bien, la sabiduría de Dios es una realidad que posee esa policromía. No solamente en color, sino en todo, en acento, en intelecto, en esfuerzo. Mírenos a todos nosotros, somos todos diferentes. Caramba, miren si no podemos dar entre todos nosotros en conjunto a conocer la multiforme sabiduría de Dios por medio de todos nosotros. Por eso, nosotros, sí, nosotros somos importantes para participar en este propósito de Dios, dar a conocer su multiforme sabiduría. Qué hermoso que es esto. Solamente lo será por la iglesia, es decir, por todos nosotros, es decir, por la familia de Dios. Bueno, estamos aprendiendo mucho, claro que sí, la palabra de Dios comienza siendo intelectual, pero el corazón hace el cambio fundamental, el amor que tengamos hace el cambio fundamental para poner en práctica esa palabra, porque nosotros no buscamos un conocimiento meramente intelectual, nosotros buscamos uno práctico, y acá dice que la multiforme sabiduría de Dios ahora es dada a conocer por medio de todos nosotros, de nuevo lo digo, por medio de la iglesia. Colosenses capítulo 1, por favor. Esto es muy importante, porque si alguna vez usted se preguntó, ¿no? ¿Cuál sería una de las misiones de la iglesia como conjunto? Aquí tiene una respuesta que es clara y contundente. Dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades. Tareas sociales, ayudas a grupos de personas con distintas discapacidades o adicciones, dar alimento y otras que son maravillosas y virtuosas y deseables actividades, son muy buenas y loables, pero son secundarias. La iglesia está para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Cuando decimos todos, damas y caballeros, eso es lo que queremos decir, todos. Cuando decimos nosotros, damas y caballeros, lo que queremos decir los hijos de Dios de aquí y los hijos de Dios de allá. Nuestros hermanos en cualquier otra parte del mundo, los conozcamos o no, nos llevemos bien con ellos o no, sean de nuestro grupo o no, hablen en castellano o no, hablen en lenguas o no. Si son hijos de Dios, son hermanos nuestros con total independencia de la geografía del grupo al que pertenezcan. Dios tiene una multiforme sabiduría y la da a conocer a los principados y potestades mediante todos nosotros. ¿Saben qué pasa? Probablemente eso sea así porque uno solo, un montón o muchos no es suficiente. Todos nosotros. Colosenses 1, ya están ahí. En el versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él, en Jesucristo, habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Habíamos visto esto. Todos los hijos de Dios tenemos Cristo dentro, y en la medida que andemos como Él anduvo, estaremos manifestando en conjunto la multiforme sabiduría de Dios, aún si uno o algunos no anduvieren con el poder desde lo alto para ser
y hacer como fue e hizo Jesucristo, la sabiduría de Dios no dejará de ser multiforme, inconmensurable y grandiosa, pero su grandeza no será declarada en toda su magnitud a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ya estamos en Colosenses, vamos al capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15, mirá lo que dice acá. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es lo que hizo Dios a través del Señor Jesucristo. Cada vez que nosotros andamos su palabra con todo denuedo, con todo amor, nosotros estamos manifestando Dios en Cristo, en nosotros, y este triunfo de nuestro Señor en el madero. Esto despliega la sabiduría de Dios en toda su completitud, brillo y color. Dios guardó este secreto por los siglos para que nadie frustrase su plan de unir a ambos pueblos en uno solo y que sea Cristo en nosotros la esperanza de gloria. 1 Corintios capítulo 2. Vean, no me canso de leer esto. Es maravilloso porque es una expresión del triunfo de nuestro querido Dios a través de nuestro valiente Señor Jesucristo. Esto es lo que hizo Dios a través del sacrificio de nuestro Señor. Despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Cada vez que andamos en las obras preparadas de antemano por Dios para nosotros, en conjunto, estaremos dando a conocer la multiforme sabiduría de Dios a esos perdedores en la cruz de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en secreto, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubiesen crucificado al Señor de gloria. ¿No es grandioso? Ponete a pensar. Dios lo hizo secreto, no dijo todo. Abraham, David, Isaías, Jeremías, tantos otros tan dignos de que Dios le haya dicho, mira, está bien, mira, fíjate, va a ocurrir una cosa que se llama, vos ya estás viviendo el Pentecostés, pero va a haber un Pentecostés dentro de algunos años, no se lo contó a nadie. A partir de ese momento, entonces yo voy a dar a Espíritu Santo, gratuitamente, por mi gracia. No se lo contó a nadie, porque si lo hubiesen sabido, si hubiese desparramado, hubiese llegado a los príncipes de este mundo, nunca hubiesen crucificado al Señor de gloria. Bueno, qué hermoso. Qué hermoso. Dios escondió en sí mismo su plan y lo desplegó con fuegos artificiales el día de Pentecostés. Cuando el diablo se dio cuenta de lo que había perdido, ya era tarde. Ya era Dios en Cristo en cada uno que confesaba y creía. Él pensó que se libraba de Cristo. Eso es lo que él pensó. Entonces debe haber estado, sí, péguenle aquí, péguenle allá, sí, castíguenlo, pónganlo en el madero. Y cuando murió nuestro Señor, pensó que ahí se había librado de Cristo. Ahora sabés una cosa, cada vez
que uno de nosotros se despierta a la verdad del poder de Dios en Cristo en nosotros y anda como anduvo nuestro Señor y hace las cosas que hizo nuestro Señor y mayores aún, damas y caballeros, este maldito por propia elección tiene un Cristo en cada lugar de cada ciudad donde estamos nosotros. Él pensó que se libraba de uno y ahora tiene millones alabándolo a Dios, dándole gloria a Dios y andando en la palabra de Dios, compartiendo la palabra, proclamando el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, que es quien él pensó que se había librado. Damas y caballeros, aquella medida en la que los miembros individuales del cuerpo de Cristo se vayan alzando a vivir esta realidad de poder ser y hacer como Cristo fue e hizo, será la medida en la que veamos prodigios, maravillas y señales, dando a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Esto iremos haciendo a medida que nos despertemos a esta realidad, a este privilegio y a esta responsabilidad. Depende de vos también. Así es como nosotros crecemos dentro de la familia de Dios. Todos nosotros crecidos damos a conocer la multiforme sabiduría de Dios y el ex secreto del que este cuerpo espiritual, lógicamente, es parte. Efesios capítulo 2. Dios está juntando a su familia en esta administración de la gracia o del secreto revelado, para luego vivir con ella sobre la tierra, recreada, como dije y como no me canso de repetir, al estado de esplendor y gloria, y mejor aún que tuvo antes de Génesis 3:15. Mientras tanto, hay mucho para hacer ahora. Todavía esto no ha sonado la trompeta, todavía hay mucho para hacer. Efesios 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hemos trabajado bastante esto hace un tiempito atrás. Para buenas obras, para que anduviésemos en ella, no para que pensásemos en ella o para que nos gloriásemos en ella, sino para que anduviésemos en ella. En esta preciosa familia que logró Dios con el sacrificio del Señor Jesucristo, todos nosotros tenemos una tarea para desarrollar en bien de los demás y para la gloria de Dios. Cada uno de nosotros es una parte vital y necesitamos orar, creer y disponerse para ser una parte activa. Que seamos una parte vital dependió de lo que hizo Dios en nuestro Señor Jesucristo por nuestras vidas. Que seamos activas depende de nosotros. Romanos capítulo 12, por favor. Romanos 12, versículo 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Fíjense, mi mano, mis brazos, mi cara, qué sé yo, no sé, mis orejas, cada miembro de mi cuerpo tiene una parte que cumplir dentro de mi cuerpo. Para que sea una integralidad, yo tengo que tener cada parte que compone este cuerpo, y cuanto más activa esté cada parte, mucho mejor para el total de mi cuerpo. Bueno, así es con el cuerpo de Cristo. Es decir, esta mano, bueno, caramba, tener una mano es un privilegio muy grande. Hay personas que lamentablemente no tienen alguna mano o les falta un brazo, pero en cualquier caso, si la tenés y es un miembro activo, entonces favorece al total del cuerpo. Si no está esa mano, no está ese brazo, bueno, pues bien, Dios ha diseñado las cosas para que el cuerpo de alguna manera se las arregle. Bueno, fenómeno. Así pasa con el cuerpo de Cristo también. Bien, 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir,
o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, y firma acá abajo, acá sellamos todo diciendo, lo sella todo Dios a través de las palabras de Pablo, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Lo que decía antes, Dios nos enseña a trabajar en familia, cómo es que nosotros podemos relacionarnos mejor entre nosotros y tener una convivencia mucho más adecuada, mucho más pacífica, todos juntos trabajar por el bien común de las personas, de proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 12, por favor. ¿Cómo se coordina todo esto? Bueno, hay un cerebro en nuestro cuerpo que coordina la actividad propia de cada miembro. Bueno, también lo hay en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, versículo 6, dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Ok? Y Él puso a Jesucristo como la cabeza. Efesios capítulo 4. Otro versículo maravilloso de la Escritura. Caramba, podríamos decir eso de cada versículo, en realidad. Efesios 4, versículo 15. Dice, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Fíjate, depende de que cada coyuntura, yo, vos, cada uno de nosotros, nos ayudemos mutuamente. Yo tengo que ayudarte a vos a sacar lo mejor de Dios, de vos. Es decir, que vos seas tu mejor para Dios. Y espero eso de mis hermanos en Cristo para conmigo también. Todos necesitamos de todos. Aquí no hay nadie que vaya en el caballo blanco del conquistador y el resto vamos todos así en sandalias por el barro. Nada que ver. Acá estamos todos en el mismo barco. Acá todos nos ayudamos a todos a proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Acá cada uno le ayuda al otro a ser mejor, a que cada día pueda hacer empeños cada vez más dignos para Dios, porque Dios se merece nuestro mejor. Entonces yo te ayudo a vos a que hagas tu mejor para Dios, y vos me ayudás a mí, y con los años, y otros nos ayudan a nosotros, y nosotros a otros, y así. Por eso las coyunturas se van ayudando, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir, ¿qué? Edificándose en amor. Edificar es hacia arriba, es hacia nuestro Señor. Él es nuestro metro patrón. Nosotros nos edificamos para parecernos a Él. Entonces, claro que yo te soy útil, y claro que vos me sos útil a mí, y claro que todos somos útiles a todos para ir creciendo así, para ser como nuestro Señor Jesucristo, para ser como hizo nuestro Señor. Para recibir, entonces, este crecimiento y edificación en amor, todas las coyunturas deben ayudarse mutuamente, ejerciendo la actividad propia que cada uno tiene de parte de Dios. Todas las tareas que nosotros hagamos en este ámbito de la familia de Dios son obras que nos traen crecimiento y con las que podemos ayudarnos mutuamente. Así que, damas y caballeros, nosotros, sí, nosotros somos importantes para poder participar en el propósito de Dios de dar a conocer la multifacética sabiduría de Él a los principados y potestades y a todo el mundo. Les agradezco mucho, los quiero mucho, voy a cerrar con una oración. Gracias, Padre Celestial, por la belleza de tu palabra, por la simpleza de tu palabra y por el gusto que nos da reunirnos para aprenderla, para compartirla, para tener que ver, el gusto que nos da tener que ver con vos, con tus cosas, con tu gente. Muchísimas gracias porque nos la hiciste muy fácil y porque saliste a encontrarnos y nos trajiste a tu familia. Te agradezco mucho, querido Dios, por estas cosas, por este privilegio de enseñar tu palabra. Te agradezco, Dios, por salud, por vigor, por vida, por toda la energía que necesitemos para proclamar tu reino y el nombre de nuestro precioso, de nuestro valiente Señor Jesucristo. En el nombre de Él te agradezco, Dios. Amén. Los quiero mucho.
nos vemos yendo, viniendo o subiendo, pero siempre proclamando el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo.